Ya me acordé que les estaba hablando. Les estaba hablando de la gorra. Precisamente de la gorra que tenía aquí la S. Esa gorra, simplemente un día ya no la encontré. Se me perdió. Entonces eso me llevó a comentarles que a esos fenómenos que hablan de cuando se te cae algo y se pierde en el limbo, que nunca lo vuelves a encontrar, se llama una de esas cosas. Me acuerdo que hubo un capítulo de Terra Incógnita, un podcast viejito que yo escuchaba muchísimo, muchísimo, me gustaba muchísimo ese podcast, antes de que los podcasts fueran populares. Se me hace bien extraño eso. Ahorita son súper populares y seguro Terra Incógnita ahorita hubiera tenido su segundo boom porque tenía muchísimos seguidores. Creo que después de Noviembre Nocturno era el que más me gustaba porque Noviembre Nocturno es así como más misterioso, ¿no? Así más solemne. Eh, es así como muy serio, muy sobrio, muy introspectivo. Pero Terra Incógnita era, o sea, literal, se aventaban acá relatos de, no sé, niños de ojos negros y buscaban casos de niños de ojos negros en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, una ocasión en que hicieron también de hombres de negro, pero en Japón. Y luego aventaron un chorro de, ¿cómo se dice? De relatos que la gente normalmente no conoce. Y luego leían la Fortean Times, que es una revista dedicada al fenómeno forteano. Y me acuerdo mucho también que hablaban del el enigma humano, le decían así a esa sección. El enigma humano eran esas cosas que hacíamos las personas que no tenían como que ni siquiera sentido y no tenían por qué suceder, o que sucedían, pero eran como cosas tan tontas, tan irreflexivas o tan fuera de lugar que solamente un ser humano se le hubiera ocurrido hacer algo así. Este, no sé, como que, por ejemplo, el rollo de los acumuladores, ¿no? La gente que acumula cosas por acumular cosas. Eso es parte de lo que en el contexto de Terra Incógnita se le llamaría el enigma humano. Porque el enigma humano, o sea, el humano es un enigma, ¿no? Es como... El humano se la pasa queriendo descifrar por qué es como es, ¿no? Por eso existen los neurólogos, por eso existe la neurobiología. Nos obsesionamos tanto con la conciencia, con el si somos espíritus, si existimos en otro lado y este cuerpo solamente es como una antena que recibe señal. Entonces nos preguntamos muchísimo esas cosas, ¿no? Heidegger que trajo, que era el filósofo del siglo XX, que se vuelve a replantear este rollo del ser, qué es el ser, qué es ser, si el ser eh, existe o si es una concepción de otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí, siento que algunas de las cosas que nos orillan a querer saber por qué somos como somos son ese tipo de cosas que hacemos y luego nosotros no podemos ni siquiera explicarnos por qué son así, como el rollo de los acumuladores, ¿no? Y está muy padre Caterna Incógnita porque tenía esta sección dedicada exclusivamente al enigma humano. Fíjense, hace tanto que lo escuché que de seguro llegué a escuchar unos 100 casos de enigma humano y ahorita no me acuerdo de nada. Tan viejito es el podcast. No, ni siquiera es tan viejito. Creo que dejó de transmitirse por ahí de 2017. Eran españoles. Eran Daniel, Edgar y este... Ay, no recuerdo cómo se llama el otro. Y tenían ya su lore, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, hablaban del corto. El corto se refería a todo aquel ser extraterrestre que era bajito, ¿no? Los grises, por ejemplo. Silver Gorilé era un críptido que era un gorila plateado, gigantesco, ¿no? ¿Qué otra cosa? El primo universal. El primo universal era uno de estos chavos, de los que hacían el podcast, se llamaba Edgar, era primo de uno de los conductores y en cierto momento llegaron a la conclusión de que era el primo de todos, ¿no? Porque él era pariente de todos y le decían ya el primo universal. Y luego leían los comentarios de los antiguos, de los podcasts, de los episodios anteriores, perdón, y luego pues de repente había comentarios. Ay, ay, disculpen. Ay, eso debió ser de las mugres chips moradas. Fue como un polvito que salió de lo más hondo. Ya alcancé a ver. ¿Vieron cómo se me hace esta cosa aquí? Pues es una de las cosas que no me gusta de usar gorra cuando traigo el pelo mojado para peinarme, precisamente porque termina habiendo este tipo de cosas. Pero bueno, ya hablé de eso, no voy a repetirme, ¿no? Y el enigma humano. Es bien interesante imaginar por qué somos como somos, ¿no? O sea, cuál es la razón subyacente detrás de todos nuestros actos, por qué actuamos como actuamos, cuál es la razón real que me lleva a mí
perdón. Es un mugre número que me llevan. Ya identifiqué que son los mismos 3 dígitos, solamente terminan con 2 números diferentes. De alguien que dio mi teléfono como referencia para que paguen. Y me están cobre y cobre algo que yo ni siquiera sé qué es. Pero bueno. Retomando. ¿Qué es lo que nos lleva realmente a cada uno de nosotros? La razón, el motor, el, el motivo por el cual hacemos algo. Por ejemplo, ¿por qué yo me pongo a transmitir todos los martes, no? ¿Por qué si siento que ya voy superando la razón por la cual comencé, lo sigo haciendo? Tal vez tengo una costumbre, tal vez ya generé un hábito. Ese hábito tal vez está sustituyendo a otro hábito que yo tenía antes de empezar a hacer esto, ¿no? Porque todos los martes, hace como 2 o 3 meses, todavía tenía este tiempo libre. Entonces ya no me acuerdo qué es lo que hacía yo en este tiempo antes de ponerme a hacer las pláticas. ¿Cuál es el motivo? No de el ponerme a hacer las pláticas en general, sino el haberme puesto a hacer esta plática, ¿no? Por ejemplo, hoy 8 de diciembre a las 8, porque el anterior se cortó. ¿Qué hay en la mente? ¿Qué hay en mi mente o en mis funciones cerebrales, en mis interacciones electroquímicas entre neuronas que me dijeron, o es más, que me llevaron a elaborar más todavía, ¿no? El asunto de hacer la transmisión, el poner el aro de luz, el conectar un pequeño USB con otra salida para que pudiera conectar también el micrófono y la webcam, cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuál es la razón detrás de eso? ¿Qué es lo que yo quiero obtener a cambio de hacer eso? Porque por lo general los seres humanos no hacemos cosas, este, sin, sin una recompensa o sin un condicionamiento. Entonces tal vez yo ahorita, si me pongo a reflexionar, me puedo poner a pensar, ¿no? Tal vez lo que yo quiero es reconocimiento. Tal vez el externar mis ideas, tal vez lo que quiero es que al externar mis ideas genere empatía con otras personas que también me están oyendo, y esas personas que me están oyendo empiecen a sentirse como parte empiecen a sentirme como parte de sus vidas, ¿no? Que empiecen a verme como una persona cercana, alguien a quien conocen, alguien con quien interactuar, alguien cuya plática les parece interesante y siguen, y eventualmente esa comunidad empiece a crecer, esas personas empiecen a volverse cercanas a mí, y eventualmente yo pueda tener una influencia sobre ellos, ¿no? Que digo, no es ningún secreto, ya les he platicado en otras pláticas que una de mis metas es, bueno, ya les comenté la meta principal, que es acerca del gran estudio, galería de arte, biblioteca, centro cultural, etcétera, etcétera. Y una de las partes, perdón, una papita. Una de las cosas que necesito para poder llegar a ese objetivo no solamente es dinero, sino influencia y poder. Entonces el poder se gana a través de la influencia, o no sé si es antes influencia o antes poder, ¿no? Entonces la manera en que yo voy a poder llegar a tener un poco de influencia y poder es haciendo esto, ¿no? Platicando con ustedes, volviéndome no su amigo, pero sí un compañero, ¿no? Alguien con el quien ustedes tal vez puedan tener interacción o desahogar tal vez algún tema que les interese y desarrollarlo aquí entre todos, ¿no? Y ponernos a hablar acerca de eso. Y tal vez ese es el motivo por el cual hice esta plática en particular, ¿no? Pensando en eso. Pero por ejemplo, cosas más banales, ¿no? Hablando, pues, estamos en plática banal. Cosas más banales como el ponerse primero un calcetín que otro. ¿Cuál es el motivo de hacer eso? ¿Cuál es el motivo de usar calcetines? Bueno, en tiempo de frío, pues para cubrirnos, ¿no? Pero en tiempo de calor, ¿por qué tendríamos que usar siquiera zapatos cuando está tan caliente el ambiente, eso rima, que nuestros pies van a sudar o van a apestar, se van a generar hongos por estar encerrados? O sea, y empezamos a hacer cosas que están establecidas socioculturalmente o por costumbres o condicionadas por otros factores ambientales, que no nos cuestionamos el por qué. Y eso es parte del enigma humano, o sea, ¿por qué el ser humano se pone a hacer cosas sin saber la razón de hacerlas? Pero aún así, ah, pero, perdón, pero aún si le supiera, no encontraría el sentido o la motivación para dejar de hacerlas.